Buena gente, les habla nuevamente el Dr. Poli. Les doy la bienvenida a otro video. Hoy trataremos un tema súper interesante porque vamos a hablar de historia y usos de la planta en Argentina. Haremos un breve repaso del curioso camino que ha seguido el cultivo en nuestro país, que no dista mucho de lo que ha tenido que sortear a nivel mundial. Los invito a ver la versión completa y sin censura entrando a nuestro canal de YouTube, haciendo clic en el link en nuestra bio. Y por favor los invito a suscribirse. Como siempre, aquí les dejo la bibliografía utilizada para este video. Resulta importante explicar qué se considera por cáñamo. Cáñamo se considera a una planta de la especie Cannabis sativa con una concentración insignificante de THC, menos del 0,3% es el límite en la mayoría de los países, y que se cultiva por sus fibras, como veremos más adelante. Esto plantea un cierto desafío, dado que hoy en día se sabe que el cannabis contiene varios otros compuestos y que una planta baja en THC no es necesariamente cáñamo desde el punto de vista del objetivo de su cultivo, porque puede tratarse de una variedad baja en THC y alta en CBD, que en los papeles cumple los criterios de cáñamo, pero que en cambio es cultivado por sus efectos recreativos o medicinales. Personalmente reservaría el término cáñamo para hablar de cannabis que se cultiva exclusivamente para el uso de sus fibras. A los fines didácticos dividiremos la presentación de hoy en tres ejes: la planta y sus aspectos culturales, la industria del cultivo, hablando un poco de los intentos que hubo en nuestro país, sobre todo el conocido ejemplo de la linera bonaerense en Jáuregui, y finalizando con la historia médica del cultivo en nuestro país. Se sabe que la planta se origina hace aproximadamente 12.000 años en la región de Asia Central de los llamados Stan, Afganistán, Pakistán y Uzbekistán, siguiendo luego el camino migratorio de las diferentes civilizaciones. Podemos ver cómo primero llega a Europa alrededor del 1200 después de Cristo y luego, con el auge de las colonias y de la mano de los afrodescendientes, arriba a América aproximadamente en el año 1600. En esa época, la población afrodescendiente, que era muy numerosa debido a la esclavitud, utilizaba el pango o pito de pango como denominaciones para referirse al cannabis o a fumar cannabis en pipa respectivamente. Los idiomas de dichas poblaciones dieron origen a las múltiples formas de referirse a la planta que conocemos actualmente, como por ejemplo maconha, denominación utilizada al día de hoy en Brasil. Distintos relatos ya hablaban hacia finales del 1800 de la costumbre de fumar pito de pango en la población afrodescendiente, que representaba casi un tercio de la población total. Se utilizaba en rituales, en momentos de trabajo y poslaborales, y como parte de manifestaciones culturales como por ejemplo el candombe. El tema es que con las bajas debido a la guerra de la Triple Alianza, la fiebre amarilla y sumado a la emigración hacia Uruguay, donde recibían mejores tratos, la población afrodescendiente disminuyó muchísimo, diluyéndose con ellos las tradiciones, entre ellas la utilización de la planta. Desde el punto de vista de su uso industrial, hacia mediados del 1500, el cáñamo era utilizado por la calidad y la fuerza de sus fibras, siendo especialmente útil para la confección de sogas y velas. Por ello, el rey Carlos I de España, a partir de 1545, ordenó a todos los virreyes y gobernadores de sus territorios coloniales empezar a cultivar lino y cáñamo, lo cual fue luego puesto en vigencia en 1680 a través del Cuarto Libro de las Indias por el rey Carlos II. Más adelante, en 1796, el rey Carlos IV dictó una orden real para conceder terrenos a cualquier vasallo que quisiera cultivar lino y cáñamo. En sintonía con esas ideas, la figura de Manuel Belgrano cobra importancia. En su carácter de secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires, redacta la cuarta de sus 15 memorias consulares, denominada Utilidades que resultarían a esta provincia y a la península del cultivo de lino y cáñamo, modo de hacerlo, la tierra más conveniente y modo de cosecha, por solo nombrarles un fragmento, una suerte de manual de cultivo moderno, solamente que 200 años antes, convirtiendo a Manuel Belgrano en todo un adelantado. Acá me quiero detener un momento para contarles un poco sobre quizás el proyecto más grande de cultivo de cáñamo que hubo en la Argentina hasta el comienzo de los cultivos legales hoy en día. Estoy hablando del caso del empresario argentino de origen belga, Julio Esteberling, dueño de un verdadero emporio textil, fundador de la linera Flandria y posteriormente de la linera bonaerense en 1953, pionera en el cultivo de cáñamo en la Argentina, más precisamente en Jáuregui, provincia de Buenos Aires. La linera bonaerense llegó a tener entre 300 y 400 hectáreas cultivadas hacia finales de 1950.
1970. La muerte del empresario, sumado al comienzo de una nueva era prohibicionista en el mundo, la famosa War on Drugs de la administración Nixon, que luego continuó en la Argentina durante el gobierno de facto, hizo que los cultivos de cáñamo como el de Jáuregui fueran abandonados. Ya entrando en la última parte del video, me gustaría hablar un poco del rol medicinal de la planta en Argentina. Hacia finales del 1800 y principios de 1900, la planta formaba parte del repertorio farmacéutico junto a los derivados del opio y otros alcaloides. Como se aprecia en esta filmina, empresas como Grimol y compañía importaban desde Francia sus famosos cigarrillos indios, promocionados para su uso en patologías como asma, catarro, ronquera, insomnio, opresión y sufocación, como se puede ver en este aviso publicitario en el diario La Nación en 1871. La primera versión de la farmacopea argentina de 1893 ya incluía el cáñamo, que luego fue sacado en la quinta versión en 1966, nuevamente en concordancia con lo que ocurría a nivel mundial con la planta, de la mano del infame comisionado antinarcóticos Harry Anslinger, de lo cual hablaré en un futuro video titulado Historias y usos de la planta en el mundo. Rápidamente llegando a la era moderna, hablemos un poquito de la situación actual de la planta en el mundo. La historia se repite y estamos en un momento de auge del uso medicinal de la planta, con muchos países legalizando su uso de una manera u otra, sumado al hecho de que en 2024 Estados Unidos comenzó con el proceso de reclasificación de la planta a sustancia clase 3, lo que reduciría las restricciones federales. Hablando propiamente de la situación en nuestro país, a partir de la creación en 2023 de la ahora difunto Arricame, agencia regulatoria, se establecen reglas y parámetros para el cultivo en el país, estableciendo como límite superior de concentración de THC hasta un 1%, lo cual es bastante más alto de lo permitido por legislaciones en otros países, aspecto que fue bastante controvertido por algunos y festejado por otros. Los umbrales legales que distinguen al cannabis del cáñamo no se encuentran estandarizados a nivel mundial. Mientras que en Estados Unidos el límite es inferior al 0,3%, en Europa es 0,2% y en otros países como Australia, Colombia o Uruguay el umbral es del 1%. Este umbral legal determina la posibilidad de accesos a diversos mercados debido a la documentación requerida para comerciar, las regulaciones establecidas y a los trámites burocráticos a los que son sometidos los distintos procesos de la cadena de producción. Como podemos ver en esta diapositiva, existen al día de hoy varios proyectos aprobados en el marco de la Ley 27.350. Ahora, si nos vamos a analizar el mapa de las organizaciones canábicas, los relevamientos realizados nos muestran que existen organizaciones casi a lo largo de todo nuestro territorio. Bueno gente, con esto llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Creo que logramos un muy buen viaje a lo largo de la historia de la planta en Argentina, el cual, como dije, no dista mucho del que ha tenido que recorrer la planta a nivel mundial. Si no se suscribieron, les pido por favor que hagan clic en el botón de suscribir, les agradezco muchísimo su apoyo, que es en definitiva lo que me permite seguir creando y subiendo contenido, y como siempre, muchísimas gracias por su atención.